también tienes un puesto de confianza y responsabilidad, y también vas a rendir cuentas ante Dios por la administración de todo lo que Él te ha dado. Mucha confianza, sí, pero mucha responsabilidad tenemos los hijos de Dios, y debemos usar bien los recursos encomendados por el Señor. ¿A fin de qué? Pues a fin de que yo pueda pensionarme con una buena pensión y pasar el resto de mis días en una playa paradisíaca. ¿Cuántos dijeron, no, está equivocado? Pues sí, estoy equivocado. No, eso no es lo que el Señor nos dice. Él nos da una serie de bienes para cumplir con su propósito, el propósito del reino de Dios. ¿Y cuál es el propósito del reino de Dios? Que usemos todo lo que Él nos ha dado para su gloria, a fin de que Él reciba la gloria. Ese es el propósito, para emplearlos para su gloria. Y no hay mayor gloria que hacer su voluntad, predicando el evangelio a tiempo y a destiempo, para que todos aquellos que han de ser salvos lleguen a sus pies. Tenemos vecinos, tenemos familiares que no conocen personalmente al Señor Jesús. En nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el gimnasio, la mayoría de la gente no tienen los valores del reino de Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho los últimos días para dirigir las miradas de nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, para dirigir sus miradas al Señor Jesús? Bueno, lo que debemos hacer es hablarles de Cristo. Debemos vivir para Cristo, a fin de que ellos conozcan al que les amó y al que entregó su vida por ellos, para que fueran perdonados sus pecados y para que vivan eternamente. En eso se resume la inversión. Sencilla. Ser testimonio a otras personas quizá te cueste, quizá tenga un precio hasta económico. Ayer escuché 4 mujeres diciendo, es que dar testimonio es tan difícil. Dar buen testimonio es tan difícil, porque cuando tú estás con un vecino y llevas en esa casa 10 años y llevas 10 años dando buen testimonio y predicando a Cristo, por algo tan pequeño, el día que se te saltó el gatillo, esos 10 años se fueron a la caneca. ¿Sí? Por eso se necesita una inversión dura, que cuesta y que hasta tiene un valor económico. Démosle un detalle al vecino el día del cumpleaños. Algo muy difícil para mí, recordemos las fechas especiales de los compañeros de trabajo. Estemos pendientes de las necesidades de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Llevémosles algo cuando están enfermos. Estemos pendientes de su situación de salud, de la situación de su familia, de ese familiar que hace rato no hablas con él. Regalémosle una Biblia, eso cuesta. Regalémosle un libro cristiano. Seamos intencionales, seamos de testimonio. Miren, si el día del cumpleaños a usted lo invitan a almorzar, su esposa, su esposo, sus hijos, el día del cumpleaños, lo invitaron a almorzar. Y usted llega y algunos de nosotros tenemos las agallas de sentarnos y decir, cuando llegue el mesero, y estoy de cumpleaños, que conste. Normalmente la mujer de uno lo va a mirar uno. Tenía que hacerme pasar el oso el día del cumpleaños. De pronto ese mesero, sí, está de cumpleaños. Permítame un segundito, de pronto hasta le trae un par de empanaditas. Un detallito, algo. Hay restaurantes en donde hasta le cantan, le ponen un gorrito, ¿sí? Seguramente algo van a hacer. Oye, valió la pena. Valió la pena decir que era el cumpleaños.
porque el restaurante ganó un cliente. Y fue una buena inversión, 2 empanaditas, un gorrito, 10 segundos de canción, pero ganó un cliente. Fue una buena inversión. Y yo me pregunto, ¿qué gasto he hecho yo en tiempos recientes a fin de ganar a personas para Cristo? A fin de ser testimonio para ellos. He sacrificado mi tiempo, he sacrificado mis recursos, porque miren, la gente que está alrededor necesita desesperadamente conocer al Señor Jesús. ¿O no se han dado cuenta de esa inundación de miedo en que estamos en este momento? Yo aquí no veo gente temerosa, pero allá afuera es un espectáculo terrible. Necesitan desesperadamente conocer al Salvador. La lección de esta palabra, de esta parábola, es que debemos ser sabios. No que seamos deshonestos como fue el mayordomo infiel. No que seamos intensos ni pesados, sí, respetamos a la gente. No les obligamos a creer. ¿O cuánto crees? Recuerda cuánto te demoraste tú en creer en el Señor Jesús. Testimonios conocemos de acá mismo, nuestros, muy cerquita, de algunos de nosotros que duramos años escuchando la palabra de Dios. En mi caso, desde niño. Cuando yo recibí al Señor en mi vida, yo me sabía la mitad del himnario. En serio, lo cantaba todos los viernes en el colegio. Alabaré, alabaré. Es impresionante. Y yo no era cristiano y me predicaban. ¿Cuánta gente cree, cuánto tiempo crees entonces que necesita la persona a la que le estás compartiendo? Tú necesitas perseverar, invertir, porque si en mi caso llegué a los pies de Cristo más de 10 años después de que me compartieron por primera vez, hay casos peores. Ahora hay casos mejores, hay los que llegan ahí mismo. Alabado sea el Señor, next, y sigues el siguiente, y te dedicas a discipular a este. Hay gente que alrededor nuestro dice: ay, ¿sabe qué? No me hable más de Cristo y de la Biblia. Siguen hablando con nosotros, con la condición de que no le hablemos más de Cristo y de la Biblia. ¿Qué haces tú? ¿Le dices, no, ya no es mi amigo? No, te toca seguirle hablando. Y vas a tener que ser sagaz para seguirle a hablar del Señor Jesús, sin que Él te cierre la puerta. Respetemos. La Biblia no entra a punta de golpes, entra a punta de un buen testimonio, a punta de paciencia, a punta de esperar en el tiempo de Dios. Pero hagamos que la enseñanza acerca de Dios sea atractiva. El apóstol Pablo, escribiéndole a los esclavos, a los siervos, a los empleados, en el libro de Tito, en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 10, dijo algo así. Las entonaciones son mías. Los que están escuchando, los que leen la lectura por las noches, cuando me toca a mí, saben que soy medio dramático con la lectura. No sean ladrones, sean honrados en su trabajo. Adornen el evangelio de Jesucristo. Otra versión dice: hagan que sea atractiva la enseñanza de Dios en todos los sentidos. Adornen el evangelio para Cristo. Tengamos un buen testimonio, que cuando hablen de usted no digan: ¿es ese que siempre llega tarde? No, ese cada vez que entran a donde se guardan los útiles de la empresa, fijo que hacen falta lápices. Se desaparece la cocedora, los clips. Son tonterías. Sí, para ti son tonterías. Para él, la vida eterna.
Porque lo que para ti puede ser una tontería, para ellos que necesitan desesperadamente conocer al Salvador, puede ser la vida eterna. Y así nos ganamos el derecho de hablar del Señor Jesucristo. No les preocupe, el tema del dólar es un circunstancial, porque quiero darles una noticia económica. Quiero contarles que las probabilidades de que nuestro dinero tarde o temprano se devalúe o se pierda son del 100%. Eso va a pasar. Eso va a suceder. Perdón. Alguien dijo, el tiempo vuela. Sí, pero el dinero vuela más rápido. El dinero se te va a devaluar o va a desaparecer, pero lo que hagamos para que otros crean en Jesús tiene un valor eterno, tiene un valor permanente. Nuestra riqueza debe estar al servicio del inconverso. Nuestra riqueza debe estar a nuestro servicio para el servicio de Dios y no nosotros al servicio de nuestras riquezas o de las propiedades, perdón, o de los recursos o de nuestros bienes. Voy a repetir eso, porque el concepto a veces es confuso. Nuestra riqueza debe estar a nuestro servicio, más aún al servicio de Dios, y no nosotros al servicio de nuestras propiedades, de nuestros recursos, de nuestros bienes. Perdón. Ahora bien, si invertimos bien los recursos que Dios nos da, acumularemos tesoros en el cielo y los pondremos en el lugar más seguro del universo, que no es precisamente el Banco de Bogotá, es el cielo. Porque allá no se corrompe, no desaparece, allá no hay devaluación. Cuando tú estés en la posición en donde no te queda tiempo ni esfuerzo para absolutamente nada diferente que administrar las propiedades, las riquezas y los recursos que Dios te ha dado, fallaste, estás mal, tienes que parar, tienes que frenar, porque entonces estás invirtiendo en el sitio incorrecto, estás haciendo una inversión muy riesgosa, y las inversiones riesgosas tienen dos características: tienen muy buenos dividendos, pero de un día para otro se pueden desaparecer. Y es ahí cuando el economista te dice: quieto, te recomiendo que inviertes en un certificado de depósito a término a 15 años en un banco, que solo te da el 2% anual, pero tu plática está ahí. Es menos riesgosa, pero produce menos. En cambio, cuando las pones al servicio tuyo o más allá, al servicio de Dios, entonces estás invirtiendo en un sitio seguro, donde no hay corrupción, donde no hay devaluación y donde no se va a perder. Para que tú llegaras a conocer a Cristo, alguien se incomodó. Alguien invirtió. ¿Estás consciente que alguien hizo un sacrificio a fin de que tú escucharas hablar acerca de la obra de Jesús? Y alguien me dirá: pero qué sacrificio, si un día me lo estrellé en un bus y ahí en 5 minuticos. Así. ¿Y tú qué sabes lo que este hombre se ha venido edificando antes de que estuviera en ese bus? Invirtiendo horas de estudio bíblico, invirtiendo dinero en edificación y estudio de la palabra, invirtiendo horas en oración.
Alguien hizo un gasto para que tú llegaras. Alguien se incomodó. Alguien hizo un costo a fin de que tú creyeras. Haz lo mismo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da para ser de bendición a otros. Dios nos da oportunidades a diario. No todas esas oportunidades terminarán en la presentación del Evangelio, pero en cada circunstancia podemos sonreír, saludar, hacer preguntas, mostrar interés en la otra persona para que quizás la siguiente vez o después de 10 encuentros le puedas exponer al Señor Jesucristo. Esa es una inversión de tiempo. Seamos intencionales, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para hacer bendición a otros. Jesús frecuentemente contaba una parábola y después la explicaba, y eso fue lo que ocurrió con esta parábola. En el versículo 9 al 13 nos da una lección. Cuando él hablaba, a veces hablaba a las multitudes, a veces sus lecciones eran para sus detractores, en este caso era para sus discípulos. Y sigue diciendo a sus discípulos en el versículo 10. Allí Jesús expresa dos principios más acerca del servicio. Ya había anunciado, y lo acabamos de hablar, el principio de usar bien los recursos a fin de cumplir con los propósitos del reino de Dios. Ahora les da dos principios en cuanto al servicio. Uno tiene que ver con la fidelidad, y les dijo: el que es fiel en cosas pequeñas se le pueden confiar cosas mayores, y el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Los seguidores del Señor Jesucristo deben administrar responsablemente, en una forma honesta, con integridad. Se debe administrar las cosas temporales, como el dinero, con responsabilidad, a fin de que se nos confíen cosas mayores, de mayor impacto para la salvación, para el crecimiento espiritual. Cosas que afecten no solamente hoy, sino por la eternidad. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que no se acaba, en lo que perdura, en lo que tiene duración eterna, en la salvación de la gente que nos rodea. Crecimiento espiritual nuestro y crecimiento espiritual de quienes están alrededor. ¿Reconoces que no eres dueño de nada? ¿Que eres administrador de bienes que en verdad le pertenecen a Dios? ¿Que le pertenecen a otro? ¿Que no somos más que administradores de cosas de Dios que deben ser usadas como Él quiere? Porque Él es el dueño y Él es el que tiene derecho a decidir en qué se gasta. Ten cuidado. Ten cuidado en la forma en que usas las cosas que Dios te ha prestado. Interésate más por el crecimiento espiritual que por obtener recursos. ¿Qué recursos puedo obtener diferentes a dinero? ¿Qué libros puedo obtener? ¿Qué estudio puedo hacer? ¿Cómo puedo incrementar mi crecimiento espiritual? ¿Cómo voy a organizar mi tiempo para estudiar más a fondo la Biblia? Hablaba con un muy buen amigo que decidió estudiar exegética, pastor él, y me decía lo contento que ha sido estar en un programa de estudio. Hoy estoy entendiendo más que nunca. Y quiero decirles que este es un hombre muy ocupado, y él me lo ratificaba: estoy ocupado, pero sé que lo mejor que puedo hacer es dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Organiza tu tiempo, organiza tu dinero a fin de aprovechar lo que Dios pone a tu alcance para aprender más de la Biblia.
No, es que no tengo plata, no me alcanza para comprar una Biblia, no tengo plata para regalar una Biblia a mi vecino, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Mira, no queremos ser insensibles a las necesidades, pero estoy convencido que si organizas tu tiempo, si pones como prioridad invertir en las cosas eternas, entonces vas a tener para lo temporal. Pero si tu prioridad es lo temporal, no vas a tener ni tiempo ni dinero para las cosas de valor eterno. Conozco hermanos que pudiendo invertir una pequeña porción de sus recursos en un curso, se gastaron 5 veces lo que costaba ese curso en un evento multitudinario, que gracias al coronavirus, adivinen qué, lo cancelaron. Era ahorita en mayo. Y esa platica la recuperará, pero se va a demorar. Y para esa época ya habrá terminado el curso que no pagó. Y les puedo dar nombre propio. No se lo doy porque va a escuchar este mensaje y me va a decir, ¿cómo me boleteas en esa forma? Cada uno decide lo que gasta y cómo lo gasta. Ese no estamos tratando de controlarlo. Cada uno decide cómo gasta lo suyo. Y eso lo defendemos. Pero te aseguro que si no es una prioridad lo de Dios, hay muchas otras cosas en las cuales vas a gastar tu tiempo y tu dinero. Y no se pueden recuperar. Interésate por el crecimiento espiritual tuyo, por la condición espiritual de tus familiares, de tus vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Jesús habla de la importancia de administrar sabiamente para la gloria de Dios. Habló de la importancia de la fidelidad, que es premiada. Dios toma en cuenta eso, Él toma nota. Es necesario ser fiel en las cosas de valor eterno. Y el otro principio, primero fidelidad en las cosas de valor eterno, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el amo, con el jefe. Es imposible cumplirle a 2 jefes. Si en la empresa hay un organigrama y hay un jefe y tú comienzas a recibir órdenes de 3 y ojalá órdenes contrarias, te enloqueces. Porque hay un dicho que dice que la pita se revienta por el lado más delgadito y el lado más delgadito eres tú. El jefe va a quedar ahí y tú vas a terminar mal. Nos pasa en la casa. Frecuentemente los que somos padres, todos los que acá están, que somos padres, lo hemos hecho. Sabemos que en principio en el hogar ninguno debe desautorizar al otro. Eso lo sabemos, pero tiro por tiro nos pasa. ¿Qué hacemos? A veces Pablo le dice a Sarita una cosa y en ese momento uno se le salta, no, más bien hagamos esto. Y voltea y está el 38 especial cargado y amartillado apuntándole a usted, doble cañón, ¡fa! Y uno, y la volví a embarrar. Porque es que uno no puede hacerle caso a 2 jefes. ¿Vieron usted la carita de Sara? ¿Y yo para dónde cojo? ¿A quién le hago caso? Jesús dijo, es imposible tener como primera prioridad a 2 personas. Es inevitable que vayas a ofender o al uno o al otro. Por eso los creyentes deben servir a Dios, deben amarle, deben serle fiel y no a las riquezas. No, es que yo tengo 2 prioridades en mi vida, me dijo alguien muy cercano: hacerme rico y servir a Dios. Me acordé de alguien que una vez me dijo, yo le oro al Señor para ganarme el baloto y ahí sí, mejor dicho, voy a evangelizar al África. No, vaya, evangelice al África. Olvídese del baloto, que eso va a pervertir tu corazón. No es que sea una prioridad y no estamos diciendo que hacerse pobre sea una prioridad. No, esa no es la idea.
Lo importante es buscar primeramente el reino de Dios, que todo lo demás será añadido. No debes hacer lo bueno solo para que se te pague. No debes trabajar solo para que se te dé un reconocimiento público. No debes hacer las cosas simplemente para hacerte rico. Debes hacer todo para la gloria de Dios. Si comes, si bebes, si haces cualquier cosa para la gloria de Dios. El amor al dinero te aleja de Dios. Pablo, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, dice que muchas personas se han perdido por culpa de ir detrás del dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y escuchen esta hermosura: y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que se perdieron, no dice que se perdieron, no dice que el cristiano que terminó amando el dinero se perdió. No, pero fueron traspasados de muchos dolores. Aquí. Lo que buscas es lo que te define. ¿Cuál es tu prioridad? Si amas a Dios, es tu primera prioridad entonces. Y eso organizará el resto de tu vida. Si amas a Dios de todo corazón, el dinero no será la principal preocupación de tu vida. ¿Hace falta el dinero? Por supuesto que hace falta. Hace falta trabajar, pero claro, te animamos a trabajar, debemos hacerlo con dedicación. Sí, debemos hacerlo con dedicación. Pero es simplemente un medio para proveer para nuestra familia, para poder glorificar a Dios. Mira, no te afanes por hacerte rico. Si Dios te tiene para ser rico, afanado o no, vas a ser rico. Si eres sagaz, es lo importante. Es un medio para glorificar a Dios. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Estudia, haz bien tu trabajo, pero haz esas cosas como medios para dar testimonio de quién es Jesús. No midas por el avance material. No veas el avance en lo social como un fin en sí mismo. Si algo tienes, Dios te lo ha regalado. Si algo tienes, Dios te pedirá cuentas por todo lo que te ha dado. Lo más importante es decidir quién es el amo de tu vida. Eso es lo que debes resolver primero. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién sigues? Y lo primero es conocer personalmente al Señor Jesús y seguirle de corazón. Si eso no lo tienes claro, le vas a apuntar a todo y no vas a hacer nada bien. Necesitas entender que por tu propia cuenta no puedes hacer nada bien. Define quién es tu amo, a quién sigues, quién rige tus asuntos. Deja que Dios te guíe, sométete a Él. El dinero, gracias a Dios por el dinero, pero debe ser un medio para glorificar a Dios. Vamos a orar. Pongámonos en pie. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu parábola. Gracias por la buena lección del mal ejemplo. En verdad, nos es muy fácil malgastar las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos a reconocer que no hay nada, absolutamente nada, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, nada en nuestra mente que sin usarlo con tu guía y dirección sea efectivo. Todo, Señor, te pertenece a ti. Gracias. No somos más que administradores, Padre. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos das, Señor.
Queremos que nos confíes más cosas. Queremos que nos confíes cosas más importantes, Señor. Cosas más importantes que miles y miles y miles de millones, Padre. Queremos que nos confíes cosas que tengan que ver con la eternidad. Y que ayudándonos a tenerte a ti como nuestra primera prioridad, que tú seas nuestro deseo, que tú, Señor, seas nuestra prioridad, que tú, Señor, sea a quien amemos y a quien sigamos. Gracias, Señor, por hacerlo una realidad y tener la posibilidad de que sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.